detrás, quedaría muy guay. Entonces ya, ¿no? Cuanto antes, porque vamos a empezar ya. Oye, Marra. Sí. Voy a hacer pipí. Vale, luego entras. Estoy en la transmisión ahora. Vale. Vale, no pasa nada. Bueno, ahora ya estamos en Facebook. Vamos a empezar ahora la segunda parte de la jornada. Vale, oye, si quieres silenciar los micrófonos y cuando os doy paso, activar y hablar. Te puedes silenciar los micrófonos y así cuando os doy paso empezamos. Vale, vamos otra vez. Estamos en la segunda parte de las jornadas que hemos organizado de las masculinidades diversas con perspectiva de raza y género, y donde más o menos intentamos, ¿no? Como desde las miradas, la construcción colectiva y los modelos, y hablar un poco de cómo ha sido y cómo nos estamos construyendo, revisándonos, ¿no? Y cómo más o menos también, ¿no? Estamos hablando para replantear la idea de las masculinidades y de desaprender los roles de género adquiridos durante nuestra construcción como hombres. Y en otras ocasiones pensamos y hablamos que la idea tradicional de ser hombre ya no se ajusta a la realidad. Para ello, nuestro planteamiento de las masculinidades diversas es proponer una alternativa para romper con este modelo único, modelo hegemónico, que incorpore la perspectiva de raza y de género, porque para nosotros es muy importante. A veces nos cuesta ver cómo los roles femeninos se han ido diversificando, pero pocas veces ponemos el foco, ¿no? En el papel que juegan los hombres en todo ello. Y para eso, que el cambio sea real y imprescindible, y que la otra mitad de la población, los hombres, nos demos por aludido y actuamos como la masculinidad, haciendo un proceso de autocrítica real y a nivel individual y desde la colectividad. Sabemos que nuestros productos de construcción, ¿no? De nuestro tiempo y de nuestra construcción social y cultural, y esto puede llevarnos a desarrollar ciertas actitudes que de forma intencionada o no pueden estar contribuyendo a perpetuar un entorno residual. Sabemos que somos productos de nuestro tiempo y de nuestra construcción social y cultural, y puede llevarnos a desarrollar ciertas actitudes de forma intencionada y contribuyen a perpetuar un entorno desigual, ¿no? Como más o menos lo que he repetido. En el momento de que nos replanteamos nuestra posición como hombres dentro de la sociedad y damos paso a acciones concretas que nos alejan a actitudes machistas y LGTB-fóbicas, y nos acercan a otras masculinidades que nos permiten dejar atrás ideas, conductas, comportamientos machistas y dibujar, sentir ese espacio para convivir y crear un bienestar de que todos seamos felices. Y de hecho hoy vamos a empezar la segunda mesa con una presentación de Tamara. Tamara es técnica en integración social, posgraduado en orientación laboral y agente de igualdad de oportunidades para la mujer, siendo la primera mujer gitana de Vizcaya en conseguir esta titulación desde el año 2006. Hasta la actualidad trabaja en diferentes proyectos y programas relacionados con la formación, con una perspectiva feminista y antirracista. Y Tamara está con su compañero Mariano Aguilar. Estudió en 2017 un certificado de profesionalidad de electricidad, obteniendo el mismo año el titulación de la ESO, enseñanza secundaria obligatoria, llamado graduado escolar o graduado secundario, ¿no? Ha participado en la MUGE como voluntario desde 2015, una perspectiva. Una de sus tareas a lo largo de este tiempo ha sido acudir a centros educativos de primera y secundaria como referentes para el alumnado gitano. Ha participado en uno de los grupos del programa Roma Elar Brutus y durante varios años. Este año ha tomado el relevo de dinamizar junto con las personas que imparten la formación de los grupos. Y luego estamos con Maite, feminista interseccional y administradora de la página Alerta Maquirulo en Instagram, alertmaquis1, donde expone todo tipo de violencias en las interacciones, las redes sociales y especialmente en apps de citas, a partir de su experiencia personal y de sus seguidoras.
Y luego estamos con Guilla, perdón, que nos habla, ¿no?, desde una perspectiva transfem y la renuncia, ¿no?, de la masculinidad hegemónica de un cuerpo negro. Y terminamos la ponencia con OCEN en representación de Bella, que es un grupo de jóvenes LGTBI radical en Euskal Herria, y su lucha es anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, es decir, interseccional. Entonces, vamos a empezar la mesa con Tamara y Mariano, que nos habla un poco, ¿no?, sobre el programa de nuevas masculinidades en la comunidad gitana, Roma El Arlutus, que es un programa innovador y único en el Estado. Tiene como objetivo de sensibilizar a hombres gitanos a favor de la igualdad de género, cuestionando el rol tradicional masculino y proponiendo modelos alternativos de masculinidad. Se lleva a cabo en Bilbao, iniciándose en el año 2015, participan 30 hombres, ¿no? Y nos habla específico las masculinidades en comunidad gitana y reflexionar también desde las masculinidades de las identidades gitanas. Entonces, os doy paso, Tamara y Mariano. Vale, pues en primer lugar os presento a mi compañero, que ya le has presentado tú, y bueno, deciros que el anterior compañero que estaba con nosotras, que ha trabajado más tiempo, pues bueno, ha enfermado de coronavirus y está de baja y está sustituyéndole Mariano en estos momentos, que el hombre pues lleva desde septiembre, o sea que es nuevo en cuanto a el rol de dinamizador, pero de participante y de voluntario ha estado mucho tiempo. Entonces, por eso estoy yo aquí intentando apoyarle en todo lo que podamos debatir aquí en estos momentos, ¿no? Bueno, en primer lugar quería presentar a Muge, ¿no?, para que conozcáis un poco el trabajo que venimos haciendo y concretamente en este programa, ¿no? Nosotras, la Muge nace en el año 2003, fruto del trabajo que veníamos realizando las mujeres gitanas, siendo la primera asociación de mujeres gitanas en Euskadi, hecho desde las mujeres gitanas, para las mujeres gitanas y con mujeres gitanas, ¿no? Y desde ahí empezamos a construir. Desde el año 2003 hasta el 2012 no asumo la responsabilidad de la presidencia de AMUGE por diversas circunstancias, ¿no? Pero una de ellas es porque otra entidad de hombres gestionaba toda la parte de los liderazgos, ¿no? Esto era una entidad, pero tenía padrina y madrino, que me gusta decirlo así porque cambias el sentido, ¿no? Y venía de la mano de Iniciativa Gitana, ¿no?, que ha sido una entidad muy fuerte aquí en Vizcaya. Y bueno, pues veníamos trabajando y en esos momentos me propusieron coger la asociación y dije que sí, porque queríamos ser lideresas de nuestros propios procesos, ser nosotras las protagonistas. Y en ese viaje hemos ido caminando, ¿no? Y empezamos desde ahí una nueva forma de entender las cuestiones que venían, o sea, lo que veníamos realizando desde el año 2003 se ha ido manteniendo porque los primeros retos están, pero desde otros lugares los estamos combatiendo, ¿no? Estamos en la lucha con un claro objetivo, que es luchar desde el feminismo gitano, ¿no?, y lo que nos marca el feminismo gitano. Entonces, desde ese lugar comenzamos a trabajar con las mujeres en grupos pequeños para hablar lo que era el empoderamiento, ¿no?, grupos de mujeres para trabajar el empoderamiento. Y esta cuestión dentro de la comunidad gitana pues, fue complicada a abordarla al inicio porque no se entendía bien qué era el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Parecía que queríamos poder sobre los hombres y en ningún momento queremos poder sobre los hombres, sino queremos poder sobre nosotras mismas de tomar nuestras propias decisiones. Y desde ahí empezamos a construir los primeros grupos de mujeres que les llamábamos Café con Madres, allí en el año 2003 y seguidamente han ido convirtiéndose en escuelas de empoderamiento y en escuelas de mujeres, ¿no?, donde trabajamos muchas cuestiones y en esos primeros cafés las mujeres en espacios protegidos nos iban comentando, ¿no? Cuando voy y vengo en el tiempo porque es como mucha información que me gusta, pero el protagonismo lo quiero, o sea, porque este es uno de los proyectos que más visibilidad tiene en AMUGE, pero para nosotras es una plataforma y un altavoz más.
el protagonismo los tienen las mujeres, ¿no? Y por ellas iniciamos hombres. Empezábamos a trabajar con las mujeres y veníamos trabajando con ellas y nos decían, vale, nosotras podemos ver todo esto, pero si los hombres no lo ven de la misma forma que nosotras, nos quedamos en una guerra interna en casa, ¿no? Y comenzamos a trabajar con las parejas de las mujeres que venían a los grupos. Los primeros pasos que fuimos dando es trabajar con ellos qué es ser hombre y qué es ser hombre gitano, porque claro, una cosa es la construcción de la masculinidad hegemónica que nos la marca el sistema patriarcal, racista, heteropatriarcal y antigitano sobre todo, que para nosotras es muy antigitano, pues veníamos de cuestionamientos de decir qué es ser hombre, pero qué es ser hombre gitano, qué es el hombre gitano que nos presentan los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué es ese hombre? Ese hombre no es el hombre que nosotras tenemos y no es el hombre que nosotras queremos, porque parece ser que ser hombre gitano tiene unas características diferentes a lo que es ser un hombre payo. Y los hombres payos dicen que ser hombre gitano es que los hombres gitanos pueden ser incluso más machistas que los hombres blancos para ellos decirle a las mujeres en ese poder de control que tienen, no estáis tan mal, ¿no? Otras, hablando siempre de las otras, o ya no sé cómo definirnos en este mundo que nos pone muchas etiquetas. Entonces, por eso comenzamos a trabajar y trabajamos con los hombres, se están cuestionando pasito a pasito, no, esto no es a grandes rasgos, sino desde la comunidad gitana, qué significa ser hombre, que no estamos tan lejos de lo que para un hombre payo significa ser hombre. O sea, nos han impregnado continuamente de mensajes de lo que hay que ser hombre, nos lo hacen a todas las personas y desde ahí trabajamos con ellas, o sea, con ellos, ¿no? Y empezaron cuestionándose qué es ser hombre gitano, siguiendo con trabajos de corresponsabilidad, entendiendo, porque AMUGE tiene dos grandes objetivos, la igualdad real entre hombres y mujeres, que también entre personas payas y no gitanas, pero que el pueblo gitano esté bien formado, ¿no? Porque un pueblo formado es un pueblo armado y nosotras que queremos que las mujeres gitanas se formen, porque solo el 6% de las mujeres gitanas titulaban con éxito en las etapas de secundaria, imaginaros que el 0,29% accede a etapas superiores, no llegamos ni a un 1%, veíamos que era fundamental que la familia se trabaje esas cuestiones. Entonces, empezamos a trabajar desde qué quieren para sus niñas también, ¿no? Y ahí sacaron muchas cuestiones que más adelante os podemos ir comentando. No sé cuánto tiempo tengo, si quieres que explique más de la contextualización. Es un proyecto que está financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Es un proyecto que para nosotras le tratamos con mucho cariño porque entendemos que tenemos que ir juntas, o sea, junta con ellos, porque el feminismo gitano te dice que no excluye a los hombres, que es colectividad frente al individualismo, que somos una comunidad y el trabajo comunitario es súper importante para poder conseguir la igualdad real, porque no queremos una isla de mujeres gitanas solas, porque no queremos que estemos continuamente en este sistema que nos obliga, ¿no? a que unas estén peor para que otros estén mejor, o que unos sean ricos y otros sean pobres. Queremos verdaderamente conformar la igualdad desde estos lugares, ¿no? Pero siempre sin dejar de ser gitanas y gitanos, ¿eh? No sé si quieres que profundicen algo más, me vas diciendo. Sí, Tamara, tienes 20 minutos para poder contar todo lo que necesitas, ¿eh? Bueno. Que tenemos, vale, yo pensé que iba todo el mundo un poco a explicar y luego a hacernos preguntas, pero vale. Sí. Vale, pues lo siento, ha sido un error. Vale, pues me podía haber extendido mucho más en lo que hacemos como AMUGE, porque a mí, o sea, me gusta que estemos aquí hablando de... AMUGE, perdón, Tamara, que digo que es el espacio de AMUGE, a contar todo lo que necesites. Vale, porque es que, o sea, al final, como que se le da más voz a estos espacios, como también al Guregolé, que es el coro que tiene AMUGE, como que nos asocian a lo folclórico o a otras cuestiones y queríamos salir un poco de ahí. Entonces, bueno, pues podemos hablar en cuanto a la construcción de la masculinidad desde la perspectiva de las mujeres. Nosotras, cuando planteamos este proyecto,
veíamos que era importante trabajar con ellos estos cuestionamientos que hablasen de corresponsabilidad, hablasen de la crianza, de temas de violencia de género, ¿no? Cómo se entiende la violencia de género diferenciada en nuestra comunidad y en la no gitana, cómo tenemos unas propias leyes que nos tenemos que regir primeramente y cómo construimos colectivamente todo este discurso, ¿no? que nos alinea a las mujeres gitanas y a los hombres gitanos en favor de la igualdad, ¿no? Porque hablar con personas que tienen privilegios, me suele pasar también con las personas blancas, ¿no? Se sienten ofendidas, se sienten que les estamos atacando por decirles que tienen unos privilegios, que los tienen, o sea, es indiscutible. Pues los hombres tienen unos privilegios frente a las mujeres. ¿Cómo trabajas este cuestionamiento de privilegios que ellos tienen desde este lugar que no se deconstruya su masculinidad y su hombría? Porque, claro, dile, o sea, esto, vamos, dile a un hombre gitano que para ser igualitario se tiene que poner a hacer tareas como el baño, ¿no? Que a nadie nos gusta. Entonces, no va a ir todo el mundo poniéndose la chapita diciendo soy súper igualitario porque me pongo a hacer el baño de la casa. Lo estoy reduciendo a ejemplos simples, pero sí que es cierto que para mí uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos es esto, ¿no? No sé si Mariano, quieres decir pues cómo lo estáis trabajando dentro del grupo. Claro, yo voy a hablar y ya tú todo, compañera. Ya, te estoy intentando evitar un poco. Claro, porque es que a ver, yo soy nuevo aquí, lo que es dinamizando y tal con entre los hombres, pero bueno, los temas que estamos tratando, los más así es la igualdad entre hombres y mujeres, que es muy difícil, hay que tratar poco a poco, hay que ir paso a paso y estamos en ello. Estamos tratando la discriminación, la corresponsabilidad y la conciliación en la crianza de los niños. Estamos trabajando el feminismo gitano y la violencia machista también estamos trabajando. Bueno, esos son los temas así que estamos intentando trabajar. Sí. No sé si... claro, cuando hablabas de discriminaciones, claro, es importante que cómo se sienten los hombres cuando les están diciendo que son más machistas, qué mensajes están recibiendo, ¿no? ¿Qué violencia tan extrema hace un hombre gitano que no la hace un hombre payo? Porque si nos vamos a los datos estadísticos, hay muy poca incidencia que no queremos decir que esto no signifique que los hombres gitanos no sean machistas o que los hombres gitanos no sean violentos, pero no significa que son más violentos que los hombres payos. O sea, estamos en una construcción de este sistema patriarcal que nos hace sentir a todas como nos sentimos. Entonces, evidentemente, cuando ellos escuchan estos mensajes, les afecta y como me parece que es importante también reflejar que un punto a favor que tenemos para poder trabajar estos cuestionamientos de los privilegios es cómo ellos sienten el racismo día a día y desde ese lugar se pueden colocar en una discriminación, en cómo ellos se sienten cuando van por cualquier parte y les están persiguiendo. O sea, lo podemos trabajar desde ese lugar más fácilmente que cómo se cuestiona un privilegio un hombre payo blanco de clase media alta que nunca ha vivido una situación de discriminación, ¿no? Entonces, desde ahí también es importante ver cómo podemos trabajar, ¿no? No sé, también en este proyecto que es pionero en el Estado español se nos ha reconocido en la estrategia vasca como una buena práctica y la estrategia 2020 con el pueblo gitano. Hemos tenido muchísimos miedos a la hora de abordar cuestiones de construcción de la masculinidad porque nunca hemos querido que se viva como que queremos que las mujeres queremos el dominio o el poder sobre los hombres, que eso lo estaba comentando antes, pero también teníamos como este miedo de decir, bueno, ¿cómo nos alineamos en el discurso? ¿Cómo se colocan los hombres frente a la igualdad? ¿Qué queremos? ¿Cómo? Y entonces desde ahí también estáis un poco trabajando, ¿no? ¿Cómo os colocáis en frente a la igualdad con las mujeres, ¿no? Claro, sí, estamos trabajando en ello y vamos ahí, estamos trabajando en cómo nos colocamos, claro, a las mujeres, nos colocamos pues igual que ellas, estamos intentando trabajar en ello.
Claro, al final el pobre está nervioso, pero muchas veces... Yo estoy muy nervioso, ¿eh? Es su primera vez. Es la primera vez que estoy hablando aquí delante de gente y... Pero a mí me parecía súper bonita una frase que no sé si podría recogerla un poco aquí, como cuando decía Paulino, que era el anterior dinamizador, de cómo se colocan los hombres gitanos frente a la igualdad, ¿no? Y a mí me parece que lo explicaba bonito, porque decía que hay en ocasiones que el hombre gitano se tiene que colocar enfrente cuando hay temas de violencia de género para decirle a los hombres, oye, no estáis haciendo bien, ¿no? Frente a ahí, ponernos delante. Y como explicaba también que en otros momentos se tienen que colocar detrás para darnos esa voz a las mujeres, ese lugar de poder cuestionándose sus privilegios, pues como en la manifestación del 8M o como muchas otras cuestiones que tenéis que estar detrás y darnos ese lugar. Y luego hablábamos también o decía que día a día se tenía que colocar al lado, ¿no? Que es como muy, desde la mirada muy romántica, ¿no? Pero está bien dicho. Está como reflejando un poco dónde nos tendríamos que colocar y cómo ellos se quieren colocar, ¿no? Desde este lugar un poco veníamos trabajando. No sé si ya, como hablo súper rápido, puedo profundizar en muchas más cosas, pero... Sí, está bien, está bien. Bueno, luego seguramente en las preguntas, sí que seguramente vais a poder desarrollar algunas prácticas más, ¿no? Pero es interesante, la verdad, lo que estás diciendo, aparte de que yo veo en muchas ocasiones, ¿no? Que tanto el feminismo negro como el feminismo gitano, ¿no? Como esa alianza, ¿no? Con sus hombres. Y creo que es algo, ¿no? Importante. A ver, sí, gracias, Tamara y Mariano. Maite, si te parece, te damos paso a ti, que Maite nos habla sobre los derechos masculinos y las mujeres nos debemos una mierda, ¿no? Que es un proyecto también, ¿no? Que está desarrollando por Facebook, así que adelante. Vale, voy a darle. Compartir. Compartir. Espera, aquí. Vale. Vale. Bueno, primero Marra, gracias por contar conmigo. Voy a intentar no defraudarte. Gracias a Médicos del Mundo. Estoy un poco nerviosa, pero bueno, venga, vamos allá. Marra ha contado que yo tengo un perfil de Instagram que se llama Alerta Machis. Básicamente surgió pues de mi... O sea, yo estoy aquí desde una posición de una mujer soltera que volvió al mundo de las citas, y el mundo de las citas actualmente prima pues las citas online. Al cabo de unos meses y de acumular muchos pantallazos me di cuenta que había cosas que me incomodaban, y cuanto más me deconstruía y más exploraba mi parte feminista, más me incomodaba. Entonces empecé a darme cuenta que habían ciertos patrones que podríamos catalogar de violentos, agresivos, que se repetían en mis conversaciones con distintos hombres, en las conversaciones de mis amigas con distintos hombres y en conversaciones que veía publicadas en algunos otros perfiles de Instagram, ¿no? Entonces, voy a empezar partiendo de la definición de violencia machista, ¿no? Para ubicar un poquito el tema. He escogido esta definición del diccionario de asilo de CEAR porque me ha parecido una definición de violencia machista con una perspectiva bastante interseccional. La violencia machista se refiere a todas aquellas acciones que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, la estima y la integridad física y mental de las mujeres, niñas y personas con una identidad de género y o sexualidad distinta a la normativa. Es un tipo de violencia estructural, ya que se encuentra presente en todas las sociedades y todos los espacios sociales, aunque se da en distintos niveles y mediante diferentes mecanismos dependiendo de diversas cuestiones de raza, clase y pertenencia a determinado grupo étnico. Por lo tanto, la violencia machista existe, soy capaz de afirmar que en absolutamente todo el mundo, pero dependiendo del contexto se manifiesta de una manera o de otra, siguiendo unos patrones u otros, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de violencia machista, mucha gente, ¿no? Sobre todo, no me atrevería a decir si hombres, para poder desmarcarse de esos hombres que son machistas o con los cuales no se identifican, o no sé qué justificación, pero hay gente que justifica, por ejemplo, la violencia machista desde un punto de vista de diferencias biológicas, ¿no? Está demostrado a día de hoy que no existe ningún tipo de diferencia en el funcionamiento ni en la estructura cerebral de un hombre, ni su nivel hormonal influye en que los hombres sean más violentos o más agresivos que las mujeres. Sino que lo que impulsa la violencia machista, lo que la legitima o lo que la perpetúa, es la necesidad de encontrar y mantener poder. Es decir, ya desde pequeños y pequeñas nos socializamos y nos educan de manera distinta, ¿no? A los hombres, desde que nacen, tienen un derecho inherente al poder. Es decir, los niños tienen que ser duros, los niños tienen que ser fuertes, los niños tienen que ser agresivos, tienen derecho a la ira, tienen derecho a las pataletas. La típica frase, los niños no lloran, los niños son niños. Entonces, todos estos rasgos son los que a la larga no, estos rasgos son los que asociamos el concepto, ¿no? O el constructo de lo que conocemos como masculinidad cis-heteronormativa, es decir, la masculinidad hegemónica, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Pues que a las niñas se nos enseña o se nos educa para ser amables, para ser bonitas, para ser sumisas, para ser complacientes, etcétera, ¿no? Esos serían los atributos que definen, ¿no? O que social y culturalmente se asocian a la feminidad. Por lo tanto, ahí tenemos la dicotomía esta de lo femenino y lo masculino, ¿no? Lo masculino es lo opuesto a lo femenino y lo femenino es lo opuesto a lo masculino. La masculinidad es agresividad, es poder, es valentía, y la feminidad es belleza, amabilidad, sumisión. Yeah. Entonces, esta construcción de lo masculino y lo femenino lo que hace es legitimar las estructuras de poder. Vale, los derechos masculinos. ¿Qué son los derechos masculinos? Pues los derechos masculinos, aquí os lo he puesto la mar de bonito, son unos derechos, lo he puesto en inglés también porque normalmente encontraréis mucha más información en inglés, pero los he traducido porque, bueno, por una cuestión de accesibilidad, ¿no? Los derechos masculinos son unos derechos mal entendidos por parte de los hombres con respecto al sexo, al amor, al afecto, a la admiración, al consentimiento, al poder y a reclamos de conocimiento. ¿Qué implica? Pues todo derecho implica siempre una obligación. En este caso, los derechos son para ellos y las obligaciones son para nosotras. ¿Cuál es esta falsa obligación de las mujeres a proporcionar todos estos bienes? Y se establece una relación en la cual las mujeres viven en una constante deuda a los hombres. Entonces, y ahí es donde va pues, toda mi experiencia o todos estos ejemplos en las aplicaciones de citas, ¿no? Cuando las mujeres niegan a los hombres aquello a lo que ellos erróneamente consideran que tienen derecho, es cuando aparece la misoginia en sus múltiples formas. Entonces, aquí, si queréis leeros el pantallazo de este señor, las partes grises son lo suyo. Ay, perdón. Veis que este señor, el párrafo ese es derecho masculinos. Es decir, él se ha saltado mis límites, que ya os los enseñaré más adelante, pero vamos, yo pido que se dirijan a mí no se dirijan a mí de ciertas maneras. Él ha decidido romper esos límites y entonces minimiza y dice que, bueno, que se puede decir algo y por eso no es faltarle al respeto. Es decir, él decide lo que es faltarme el respeto o lo que no es faltarme el respeto. Entonces dice, porque si no te puede decir nada en ese sentido, estás coartando, es decir, se atreve a usar el verbo coartar la expresividad de la otra persona. Es decir, yo estoy coartando, estoy vulnerando sus derechos masculinos a hacer los comentarios que él considera que puede hacer
de mi cuerpo o de mi aspecto físico, cuando había pedido explícitamente que no se hicieran. Vale, entonces, bueno, aquí tenéis otro ejemplo. Es que necesito poner los ejemplos porque es que es en lo que se basa toda mi cuenta y toda esta movida, ¿no? Otra vez, otro señor que repetidamente saluda y saluda. Uno de mis límites eran, si no contesto es que no estoy interesada, por lo tanto no hace falta que insistas, no hace falta que acoses. En el momento en el que le contesto cuestionando su derecho a insistirme, ya veis en lo que se transforma su respuesta, ¿no? Misoginia, racismo y más misoginia. Entonces, otra manera en la que los hombres sienten que se cuestionan sus derechos es a la hora y en el momento en el que tienen que gestionar el rechazo. Cuando esta gestión del rechazo, valga la redundancia, está mal gestionada, es cuando aparecen muchísimas respuestas violentas. ¿Qué se entiende por rechazo? Pues bien, nuestra negativa o nuestra no respuesta a sus intentos de interactuar o a sus reclamos de atención, y especialmente cuando este rechazo viene en forma de actitud o respuesta que no es la que socialmente se espera de nosotras. Recordamos que de las mujeres se espera que seamos sumisas, amables, agradables, sonrientes, incluso hasta para rechazar o incluso hasta para quejarnos de pues cualquier acto de violencia contra nosotras, ¿no? ¿Qué pasa? Pues otra vez esto está ligado a esa necesidad de poder, ¿no? Y cómo el rechazo en muchas ocasiones impacta en ese ego masculino que, a pesar de estar construido desde un punto de vista de dureza, de valentía y de poder, hemos demostrado o hemos visto que en ocasiones es de lo más frágil que te puedas encontrar, ¿no? La fragilidad del ego masculino. Vale, entonces, bueno, lo que os comentaba antes, estos son los límites, son límites fáciles, directos, concisos, creo que son bastante fácil de respetar, son límites acerca de que no hagan comentarios sobre mi aspecto físico ni que se usen apelativos cariñosos. Es decir, y la gente me dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que a ti no te gusta que te digan guapa? ¿A ti no te gusta que te digan nombres cariñosos? Bueno, pues sí, me gusta que me digan y que se usen nombres cariñosos por parte de personas con las que ya he establecido un vínculo. O sea, ¿qué sentido tiene que se usen nombres cariñosos o que los usen señores que absolutamente no me conocen y que estoy segura de que se toman esas licencias porque yo soy una mujer y ellos son un hombre? Vale, entonces, pues esto, cuando cuestionas, aquí veis cómo, o sea, es que después de haber leído mis límites, así es como la gente o como estos señores abrían los mensajes, ¿no? Hola guapa, buenos días, guapa, 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 guapa. Vamos a ver, que luego habrá gente que dirá, es que a mí no me molesta que me llamen guapa. Perfecto, es que por eso son límites personales, son límites de cosas que a mí me incomodan y sinceramente los comentarios sobre mi aspecto físico me incomodan. Entonces, pues eso. Bueno, pues lo he dicho, ¿no? Cuando no respondemos y no encajamos en ese patrón es cuando se nos tilda, pues ya veis, de agresivas, de mandonas, de difíciles, de malfolladas, de maleducadas, de bordes, porque no estamos cumpliendo con esa falsa obligación consecuente de los malentendidos derechos masculinos. Vale, ¿qué otro tipo de violencia podemos destacar en todo este mundo de las redes sociales y las aplicaciones de citas? Pues la violencia sexual. Un tipo de violencia sexual sería el slut shaming, ¿no? Es un tipo de violencia que, a ver, leo la definición. Es una conducta que consiste en culpabilizar a una mujer por actitudes o comportamientos sexuales
que pueden considerarse fuera de la norma o contrarios a los tradicionales, según la cultura heteropatriarcal, ¿no? Tanto si son reales como si no son reales. Es otra vez, ¿no?, esta instrumentalización de la sexualidad femenina. La sexualidad femenina está sometida a un constante juicio y cuestionamiento, ¿no? Entonces, los hombres pueden recibir slut shaming, que la traducción literal sería algo así como tildar de prostituta. No me gusta lo de tildar de prostituta, entonces es lo que muchas veces, ¿no?, en castellano sería lo de ligerita de cascos, esa expresión os suena, ¿no? Lo de esta mujer es una ligerita de cascos. Vamos, que tiene un libertinaje sexual que no es el apropiado para una doncella. Vale, entonces, muchas veces el slut shaming está justificado, ¿no?, por la cantidad de ropa o la cantidad de cuerpo que enseña una mujer. Aquí esto entraría también mucho con la culpabilización de la víctima en los casos de agresiones sexuales, ¿no? Siempre es un ítem casi obligatorio el preguntar qué llevaba usted puesto, ¿no? Si no es la ropa, era cómo se le insinuó, ¿no?, que en algún momento dio pie a alguna cosa. Bueno, pues eso. Entonces, se entiende que cuanto más cuerpo enseña una mujer, más disponibilidad sexual tiene. ¿Qué pasa? Los hombres, pues los hombres no tienen que enfrentarse a ello. ¿Por qué? Porque podríamos hablar del privilegio de la desnudez, ¿no? Los hombres gozan del privilegio de la desnudez. Es decir, ellos pueden enseñar su cuerpo con total normalidad, sin que haya ningún tipo de consecuencias negativas. Si navegáis, si entráis en Instagram, si pasáis de los 200 perfiles que puedas llegar a pasar en Tinder o en cualquier otra aplicación, me atrevería a decir que, pues no sé, el 50% son torsos desnudos de señores. Entonces, ¿esto por qué es? Pues bien, porque la desnudez masculina está normalizada y la desnudez femenina está hipersexualizada, o la desnudez de los cuerpos leídos como femeninos. Esto es un perfil de Tinder, ¿no? Esto es una bio de Tinder en la que ya veis que desde el usuario, ¿no?, solo sexo, hasta su descripción, haciendo alusión a su miembro, ¿no?, a la dotación, a su corporalidad y a todas sus preferencias sexuales. Yo me pregunto, no me lo pregunto, es decir, sé lo que pasaría si este perfil fuera el perfil de una mujer. Es más, hay perfiles de Tinder en los que se explicita, o sea, son de contenido totalmente de preferencias sexuales y tal, y algunos se atreven a poner hasta su número de teléfono. Vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si fuera el perfil de una mujer exponiendo todos sus gustos y preferencias sexuales y además adjuntara su número de teléfono y además acompañara el perfil de una foto a torso descubierto? Vale, y luego aquí tenéis la prueba. Esto es Tinder. No hace falta que comente nada. Hombres y torsos desnudos. Ojo, no es que me moleste, no es que es decir, ellos pueden permitirse el lujo y el privilegio de poder pasear sus cuerpos, igual que pueden salir a correr una tarde de verano sin camiseta. Es decir, ¿qué pasaría, vamos, si nosotras saliéramos a correr sin camiseta? Bueno, ahí lo dejo. Vale, y después otra... Maite, Dime. podría, o sea, en la foto anterior es que incluso una vez que Dime, creo dime. que te mandé, no sé si te acuerdas, te mandé la captura en el perfil del Tinder, o sea, no era ni siquiera ya por privado ni nada, pero en el perfil
Estaba súper... que estaba directamente el rabo o sea, había directamente un pene de una persona. Sí, y sí, sí. estaba los matches, o sea, podrías dar like and like, pero era directamente en el perfil y es como ya como, el sumum del sumum, sí, ya. Tengo el una mismo, pequeña... ¿no? O sea, como Tengo una pequeña colección de todos los penes en la bio de Tinder, es decir, penes. En la bio, sí, en la bio, sí. Sí, sí, penes. No es algo anecdótico, o sea, pero bueno. Entonces tú atrévete a subir un pezón. Hay chicas que me han dicho que Tinder les ha retirado fotos en bikini en la playa. Quiero decir, ha habido chicas a las que les ha retirado fotos porque estaba la espalda desnuda. Entonces, bueno, y simplemente con todo el tema de la campaña de Free the Nipple, ¿no? Como los pezones femeninos o de cuerpos leídos como femeninos están censurados y los masculinos, pues no. Vale, y después tenemos otro trending topic de todo este mundillo, que son los mensajes que abren directamente pues, con proposiciones sexuales, ¿no? Otra vez, entiendo que los hombres, desde su goce del derecho masculino, consideran que si las mujeres estamos en las aplicaciones de citas, estamos obligadas a tener que aguantar cierto tipo de cosas, ¿no? Porque para eso estamos allí. O comentarios del tipo, bueno, pues si no te gusta lo que hay, vete. Es decir, yo me tengo que ir y tengo que dejar de habitar un espacio porque la misoginia lo invade. Bueno, pues aquí tenéis, bueno, me da vergüenza leerlos, o sea, ya veis cuál es el nivel. Y luego tenemos a estos señores tan generosos que sin haberlo pedido, pues nos obsequian con su bien más preciado, ese que tienen entre las piernas. Entonces, ¿esto es violencia sexual? Yo creo que sí. ¿Esto es traspasar los límites más allá de lo que debería ser? Pues sí, creo que también. Es decir, es que, bueno, no hace falta que diga mucho más, ¿no? Y ya voy a ir acabando. Todos estos comportamientos citados anteriormente forman parte de lo que se conoce como la cultura de la violación, ¿no? De la cual la masculinidad, como la entendemos, ¿no? Y ese modelo de masculinidad cis heteronormativo que a veces deriva en una masculinidad misógina, ¿no? Forma parte. Entonces, ¿qué describe la cultura de la violación o qué es la cultura de la violación? Pues es una cultura en la que se cree que los piropos son galantería, que a las mujeres les gusta hacérselas difíciles, que no siempre es no, que las mujeres buscan que las violen por la forma en que se visten, que los hombres son incapaces de controlar sus impulsos o sus instintos, que es comprensible o menos grave si a una mujer la violan estando borracha, cuando, por ejemplo, el estar intoxicado, creo que si el violador es el que está intoxicado, en su caso, a lo mejor incluso podía ser hasta no me sale la palabra. Atenuante. Exacto, un atenuante. Gracias. Que no existe la violación dentro del matrimonio pareja estable, monógama, y que los hombres no pueden parar. Pues por lo tanto, por eso es importante desmantelar todos estos patrones y rutinas y empezar a construir nuevos parámetros de masculinidad. Por eso son tan importantes estos espacios en los que nos encontramos ahora y tenemos que construir relaciones e interacciones basadas en el deseo mutuo, el consentimiento y la libertad de todas las personas implicadas. Por lo tanto, espero que después de esto que os he explicado, entendáis lo que significa que las mujeres nos debemos una mierda. Gracias. Muchas gracias, Maite. Gracias.
A ver, espera, muchísimas gracias. Ha sobrado un minuto, pero merece la pena. Yo te dejaría seguir. ¿Me he pasado? Sí, pero un minuto, un minuto. Ah, un minuto. Bueno, vale. Vale. Muchas gracias, Maite. De nada. Ahora, bueno, pasamos con Guilla Martín, que nos habla, ¿no?, desde una perspectiva transfem y que renuncia a la masculinidad hegemónica de su cuerpo negro, que su ponencia va a hablar sobre traidor. Sí, bueno, hola. Muchas gracias, Marra, por haberme invitado. Y la verdad que me sorprendió un poco, bueno, te lo dije además, que cuando me dijiste sobre el conversatorio, pues porque no sabía muy bien de por qué me lo decías, ¿no? No sabía, digo, por qué me invitas a una charla de masculinidades y realmente es como casi de lo que huyo constantemente. Y a la vez me pareció como muy, muy interesante como por eso el punto en el que puedo aportar o decir que sobre todo es desde el de mi vivencia, ¿no? Sobre todo como desde la reacción la reacción que tengo, ¿no?, en mi día a día o lo que fuera, que me marca o me desmarca o me recuerda esa masculinidad rehuida, lo que debería tener o lo que quiero o lo que debería ser. Y bueno, mi chuleta. Voy a hablar, o sea, bueno, voy a hablar como desde mi punto de vista, desde mi vivencia, desde mi cuerpo negro, desde un cuerpo intencionadamente leído como femenino o transfemenino o lo que fuera, y que también yo creo que es como bastante incongruente porque también me gusta, ahora mismo me gusta mucho mi barbita rubia, es algo que pues para mí tiene como un contexto, un significado, etc. Y a la vez, pues eso, me gusta como esa incongruencia, esa no explicación, digamos, porque me gusta pues, realmente como en mí que se me genere como una duda con el simple hecho de una existencia, ¿no? Como el simple hecho de una imagen y que se genere tanto una duda como una predisposición, un pensamiento, una respuesta que no se me lea directamente como algo, o que sí, o que directamente tengas como una reacción. Y me parece que es algo súper súper fuerte, ¿no? Y algo que es como muy a la vez sencillo. Y esa incongruencia, esa cosa que sí que no y de las dos partes, ¿no? Digamos, a la vez es como que, ¿cómo se dice? Genera como un mini conflicto en el que tengo que muchas veces responder a una pregunta, ¿no? Que es, ¿pero cómo te trato? ¿En masculino, en femenino o en esquí o qué eres? Tal. Y realmente es como algo que de primeras parece como muy importante y siempre es como la primera pregunta y a la vez para mí es como de lo más, de lo menos importante y de lo que me parece como más bobo, ¿no? Y ahí está como la cosa, como la gracia, porque es como, eso es lo primero que preguntas y para mí es como realmente lo que menos me importa, porque para mí es como realmente lo que menos me importa. Y la respuesta, la primera respuesta muchas veces que puedo tener, ¿no? A simplemente mi existencia, pues en cualquier lugar o en un espacio o lo que fuera, muchas veces también es negativa, ¿no? O sea, muchas veces esa respuesta negativa se convierte en una violencia, tanto en pues, cualquier mote, apelación directa a mí o cualquier ya interacción directa, violencias X. Y me resulta interesante el hecho de ponerme a pensar en ello para el conversatorio y también darme cuenta de que todas esas interacciones muchas veces vienen desde los hombres. Diría igual 8 de cada 10 o 9 de cada 10 vienen desde ambientes masculinos
ambientes donde hay ese olor a macho, donde hay esa testosterona, ¿no? Acumulada. Y como la necesidad de desmarcar, esa necesidad de decir, estás traicionando a lo que es la masculinidad, estás siendo una traidora, estás siendo un traidor, estás renunciando, digamos, ¿no? a un bonito regalo de Dios, que es, ¿no? Digamos, como ese privilegio, ¿no? Y por eso lo había denominado como traición, porque realmente es como, yo creo que se puede resumir como muy bien todo lo que pueda decir, como simplemente eso, me da como ese sentimiento. Y yo creo que esa traición realmente se define muy bien con la no pertenencia. O sea, te remarcan que no perteneces. Aparte de yo saberlo y de yo intencionadamente, también lo remarcan. Y quien me lo remarca muchas veces vienen desde ambientes masculinos, etc. Entonces, ser hombre para mí sería un privilegio, pues sí, obviamente. Y también no serlo, me parece que es quitártelos de una manera intencionada. Yo creo que es algo como mucho, para mí es como algo mucho más entretenido. Entonces, por eso también gasto mi tiempo, ¿no? Pensando en ello, por eso gasto mi tiempo en decir cómo voy a, ¿no? Cómo voy a transgiversar, cómo voy a romperte un poco la cabeza y de forma como ya natural. Y entonces como algo tan pensado o tan lo que sea, no puede simplificarte a que mi respuesta para ti sea en qué me dirijo, en qué forma me dirijo a ti. Eso, ¿sabes? Como, y siempre. Y ayer, por ejemplo, antes de ayer, estaba en una casa con un grupo de personas nuevas y me ocurrió 6 veces en 6 situaciones diferentes de la misma noche. Tuve que responder a esa pregunta que ya como que me rozó el ridículo. Y realmente es como que es algo que me hace mucha gracia. Dentro de la comunidad negra, por ejemplo, yo creo que hay una presión como bastante fuerte hacia el tema de la masculinidad, ¿no? Al igual que la otra compañera estaba hablando del tema del hombre gitano, de la masculinidad gitana. Yo creo que además como al cuerpo negro masculino se le pide, ¿no? Muchas veces que sea como el más de lo más, o sea, en cuanto a esos conceptos. Al negro siempre se le pide, ¿no? Como ese aspecto fuerte o que tenga del negro siempre se espera, ¿no? Que tenga como esa mayor masculinidad, esa mayor fuerza, ese mayor miembro, ese mayor, ¿no? Y a la vez, también, por ejemplo, desde mi perspectiva y caso, muchas veces en mí he visto como bastante, o sea, como una dualidad entre interés y rechazo. Y el interés como hipersexualizado ya también dándose a relacionar pues, con otros temas, pues, por un aspecto transfem o lo que sea, pero por ejemplo dentro de la comunidad negra sí que he visto como esa mayor dualidad como o 100 o 0. Y es algo que me parece bastante curioso, o ese deseo o ese fetiche o ese rechazo, ¿no? Y realmente toda esa renuncia que dije antes se puede minimizar a algo simplemente estético, porque no tengo un cuerpo medicalizado siquiera. Entonces, si lo puedes reducir como a algo tan básico, que simplemente es como la estética, algo que puedes, ¿no? Al final todo el mundo tiene una obligación de vestirse, ¿no? Como quien dice. Me parece que queda en algo muy simple, ¿no? Y muy frágil para mí, lo que es mi masculinidad, porque en mi caso se reduce a eso. Y me pregunto también si ese derecho o ese tag que se me quita, en algún momento yo podría como volver atrás. O sea, me refiero, ¿qué es? O sea, ¿cómo puede definir
la masculinidad de una manera como más sólida? ¿O cómo la puedo ver de una manera sólida y no frágil? Si puedes acceder a ello, luego puedes no acceder a ello, porque ahora mismo, por ejemplo, eso, si mi renuncia parte desde mi estética, puedo lograr otra estética también que me lleve a ser otra vez masculino, otra vez privilegiado. Entonces, eso para mí demuestra como mucha fragilidad en lo que es el concepto, ¿no?, de la masculinidad, y me parece algo muy interesante, porque también a la vez es como utópico, para mí real, y sobre todo frágil, porque el poder ser y no poder ser a la vez, y que lo puedas además hacer de una forma muy básica, como quien dice, me genera incluso como una media confusión. Digo, pues quiero, no lo quiero. ¿Por qué el camino más difícil? El problema para mí también es como realmente responder a ello en base a quién escribe ese libro, porque, o sea, quién escribe como ese guión, ¿no? ¿Quién escribe como ese patrón, esa masculinidad hegemónica? Y también el darme cuenta de que el intentar llegar a ello siempre genera como una frustración, ¿no? Porque nunca vas a como llegar a ese concepto de, porque siempre cualquier mínima cosa que un macho, ¿no?, pueda estar, o sea, pueda fallar, eso todo ya le va a quitar todo lo anterior, ya le va a destruir todo su castillo, ya va a perder ese muchas veces, ¿no?, ese punto de privilegio y masculinidad. Entonces, mi construcción de todo ese personaje, digamos, ¿no?, de toda esa persona, viene a través de la destrucción de todo lo que es esa construcción de masculinidad. Y al yo destruirlo, también puedo recrearlo y también puedo reconstruirlo. Entonces, me parece como muy importante el hecho de eso, destruir al macho, destruir al hombre que hay en cada hombre, y desde ahí volverlo a reconstruir. Entonces, eso para mí es como una liberación, y a la vez como que eso genera un miedo, ¿no? En plan, muchas veces la gente, en plan de, porque el odio para mí o el rechazo muchas veces viene como del miedo, desde el desconocimiento, porque realmente no conoces lo que estás viendo o no conoces lo que lo quieres como identificar, lo quieres asimilar. Y esas ganas, ese ímpetu de esa respuesta, esa primera respuesta, en situaciones que ni siquiera tienen lógica muchas veces, ¿no? Es que ¿qué más te da que quien te esté sirviendo una copa? ¿Qué más te da que esa persona sea un canario? O, ¿sabes? Cualquier cosa. Muchas veces eso se pone como prioritario a todo lo demás. Y es que me genera como esa duda, esa cosa de, es que, ¿por qué es tan importante esa respuesta para esa persona? ¿Qué le va a cambiar la vida? ¿Qué le va a cambiar en la forma en la que yo voy a interactuar con ella? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué te tengo que responder a eso? Y a la vez también sigo ahí, ¿no? Porque es algo intencionado, como quien dice. Y con lo de esta invitación al conversatorio, pues también luego yo digo, si yo quisiera como proponer una nueva masculinidad o qué, cómo puedo llegar a ello, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué consejo podría dar, digamos, de nueva masculinidad? La verdad que no lo sé, pero en sí todo ello ya me parece como un error desde el principio, porque es como que no puedo dar un consejo, no puedo crear un patrón, una nueva masculinidad, una nueva forma de una tal hacia otras personas, porque yo creo que es algo que tiene que siempre partir desde mí hacia mí, para adentro, y luego hacia afuera. Entonces, para mí habrían millones de formas, pero el hecho de lo masculino, lo femenino, etc., simplemente para mí recae como en algo enérgico incluso. Es que puedes como vibrar de una forma que se note que te llame a
identificarlo como algo masculino o femenino y que todo lo que te rodea, todo lo que tú expresas, lo que tú eres, enseñas, sea como algo diferente también. Porque muchas veces puedo ir con la peluca montada o lo que fuera y también como en mi expresión y mi interacción que sea algo que no esté relacionado con, ¿no? la forma en la que la persona me percibe. Y entonces, pues eso. Yo creo que lo más importante es que matemos a los machos, que matemos a todo ese privilegio, que quitemos toda esa puta corona, esa cosa estática y desde ahí volver a hablar y volver a hablar juntas, volver a repensar muchas cosas, pero desde otros puntos. ¿Y cuáles? Pues no lo sé, pero desde otros y muy diversos, o sea, cada una desde el suyo. Muchas gracias. ¿No? ¿Has terminado? Si no te sobrando, sí. Bueno, te falta, bueno, a ver, no has llegado a tiempo. Sobra? ¿Ah? Si quieres, vamos a rellenar. ¿Cuánto como 3 minutos. 3 minutos. A ver, espera, un segundo. Hay una... Vale. Es que la gente está hablando en los chats. Es que no sabía que... Es la primera vez que uso esto, casi. ¿Qué no dicen del maquillaje? Ah, el maquillaje. Pues yo creo que tiene mucho y nada que ver, también. Porque, o sea, me parece como una cosa guay, muy guay. Y a la vez creo que no tiene nada que ver tampoco con ser ni masculino, ni femenino, ni demás. Simplemente es algo que me gusta. Porque soy así pipí. Pero eso, no entendí muy bien la pregunta. Pero el maquillaje, por ejemplo, es algo que yo creo que es muy importante también en esa construcción mía. Guilla, si quieres, las preguntas las estoy recogiendo desde aquí. Si quieres, luego te vuelvo a aprender. Sí, vuelvo a pasar la pregunta. Ok. Vale. Pues ya está, entonces los 2 minutos te los cedo. Vale, cedo a Bea. O a Bea, venga, Bea. 2 más. Vale, muchas gracias. La verdad que es un placer contar contigo, contar con todo lo que nos has compartido. Y ahora vamos con Bea. Bea es de OSE, un colectivo de jóvenes LGTB radical en Euskal Herria. Y Bea nos va a hablar sobre las masculinidades, ¿no? Desde la disidencia de género y sexualidad. Bea, adelante. Api, creo que no voy a tardar 20 minutos porque no sabía que había que hablar 20 minutos. Creo que voy a tardar muchísimo menos. Pero bueno, luego ya me preguntáis cosas y ya está. Y además creo que es interesante que vaya yo como la última persona porque voy a hablar de que la masculinidad es guay. Aunque tiene mucho que ver con lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, sí que hablando desde un punto de vista bastante diferente. Sí que tiene mucho que ver con lo que acaba de hablar Guilla ahora mismo, pero bueno, yo hablo desde siendo una persona no binaria y lesbiana butch, es decir, en este caso masculina, y por ser lesbiana y ser masculina, entiendo que también estoy traicionando a mi género, como ha comentado la Guilla. Y bueno, ahora ya voy a dar un poquito la chapa, que tiene un poco conceptos igual que puedan ser palabrejados así un poco grandes, así que si algo no se entiende no tengo problema en explicar, pero es mi manera de haberme escrito las cosas, ¿vale? Y bueno, lo primero que quería comentar quería hablar de esta creencia de que la masculinidad es una característica inherente a los hombres, ¿no? Es decir, que los hombres son masculinos, todos ellos, y en exclusividad, y que las mujeres y personas no binarias no pueden ser sujetos masculinos. De esta manera, enlazamos la masculinidad a los hombres y la feminidad a las mujeres, lo que hace que caigamos en esencialismos de género que no son reales, no todo el mundo cumplimos esas normas. Para mí sería muchísimo más enriquecedor entender las feminidades y masculinidades no como 2 categorías dicotómicas entre las que tengamos que decidir para encajarnos en algo, sino como un tira y afloja de 2 tensiones que realmente ni siquiera son opuestas y que de hecho se entrelazan entre sí, ¿no? Y de hecho, y ahora voy a soltar
Para mí creo que es más interesante dejar de hablar de nuevas masculinidades y hablar de las feminidades que también viven los hombres, que quizá normalmente no se haga porque los hombres no quieren aceptar que también pueden ser femeninos, porque rompe también con su creencia de lo que es el género y lo que es ser un hombre. Y también, ¿no?, de estos hombres que viven en la feminidad, qué problemas les acarrean en una sociedad que es altamente patriarcal y es muy punitiva y castiga a todos los hombres que performen, aunque sea la más mínima desviación de una masculinidad hegemónica, ¿no?, que es esta masculinidad que hemos estado hablando hasta ahora, que han hablado mis compañeras, que sería esta masculinidad blanca, cis y heterosexual. Y con esto no quiero obviar que existe una masculinidad en hombres que puede ser alabada y premiada y que comporta un poder. Pero es importante señalar a estos beneficiarios, porque categorizar cualquier tipo de masculinidad como una característica violenta y no deseable deja a muchas personas como a mí como potencialmente agresoras únicamente porque performamos la masculinidad. Ni todas las masculinidades otorgan poder, ni todas las feminidades son castigadas de la misma manera. No es lo mismo el caso de una mujer blanca cis femenina que el de una mujer trans negra, ¿no? De hecho, esto lleva a que muchas veces en espacios de, sobre todo feministas y LGTB, ¿no?, se categoriza la feminidad como la mayor violencia que se puede sufrir. Para mí es más interesante hacer un análisis sobre cómo la feminidad actúa de diferentes maneras. Puede ser impuesta o puede ser subversiva, que es básicamente lo que ha estado hablando Guilla hasta ahora, y que por ser subversiva es violentamente castigada. Y además entender que la feminidad no es una experiencia compartida entre todas las mujeres y personas no binarias, es decir, no nos reúne a todas. De hecho, y a diferencia de lo que algunas creencias dictan, cuando mostramos masculinidad, estas mujeres y personas no binarias, no tenemos un mayor apoyo social, no somos más opresoras ni nada por el estilo, sino que de hecho se nos abstrae, se nos lleva como a una otredad, somos otra cosa que también nos castiga, ¿no? Somos las no mujeres, que normalmente se nos caracteriza, ¿no?, se nos dice que somos personas más agresivas y posibles agresores. Es decir, que las masculinidades que vivimos las personas disidentes de género y no heterosexuales, mujeres o no binarias, nos llevan a posiciones de violencia o de otredades, ¿no?, esto que comentaba ahora. Y en estas situaciones se nos intenta encajar como si fuéramos hombres o no mujeres, que ya no nos deja permitir, o sea, ya no nos permite acceder a ciertas características que se asocian a la feminidad, como es, por ejemplo, la fragilidad. Como somos personas masculinas, ya no podemos ser frágiles. Y tampoco se nos permite ser objeto de deseo, porque la mirada cisnormativa y heteronormativa, es decir, de las personas cis y heterosexuales nos ponen en un punto de fetichización, pero nunca nos cuidan, ¿no? Somos fetichizadas, pero no cuidadas. Y aún así seguimos siendo cuidadores. Y ya por terminar, ya he dicho que no iba a hablar mucho, pero sí muy rápido, es que estas caracterizaciones de las masculinidades y todo esto se complican aún más cuando las relacionamos también con otras identidades que ya de por sí también están marginalizadas, de esta buena y verdadera feminidad que hay que cumplir y que tampoco existe una accesibilidad igual para la masculinidad para todas las personas, ¿no? Cuando intersecciona también esta masculinidad con otras opresiones, se crean violencias específicas, ¿no? Y yo quería traer algunas, seguro que hay alguna más, pero bueno, quería hablar del caso de las mujeres trans, a las que siempre deben ser siempre el ejemplo perfecto de la feminidad y de sus roles de género para esta sociedad cisnormativa y transmisógina, quiero decir, visto desde la mirada cis y violenta hacia las mujeres trans, que además esta obligación de cumplir esta perfecta feminidad es única y exclusivamente para poder acceder a la más mínima dignidad y derechos fundamentales. Viven en una hipervigilancia continuada, están siempre bajo el foco, en la que tienen que demostrar sin fallos que tienen todas y cada una de las características de la feminidad. Es decir, son la bondad pura, son sumisas y son dóciles. Cualquier desviación de ello las convierte en traidoras a su género.
en este caso al ser mujer. Y son desacreditadas como mujeres y muchas veces se las califica como hombres disfrazados cuando performan esta masculinidad. Otro caso sería que actúa además bastante parecido, pero bueno, de otra manera, porque así son las cosas, que es el de las mujeres racializadas, que bueno, es que lo habéis hablado antes, pero bueno, a las mujeres racializadas muchas veces ya se les entiende como mujeres histéricas, como violentas, y que su valentía o su dureza ante los problemas las convierte en unas especies de mártires que pueden contra todo, ¿no? Y esta violencia se multiplica aún más cuando ya no solo no van a entrar en los estándares blancos del ser mujer, sino que además tampoco entran en los estándares de ser femeninas porque igual han decidido no serlo. Y el otro caso de una opresión que intersecciona con la masculinidad, que igual es también la más cercana a mí, es el de las mujeres sáficas, es decir, mujeres bisexuales o lesbianas masculinas, que son muchas veces entendidas como mujeres que repiten los patrones violentos patriarcales de los hombres en sus relaciones y en sus identidades, ¿no? Se nos entiende como creadores de esta violencia intragénero, que es una cosa de la que hablar porque es muy importante. Las mujeres no son seres de luz, son violentas, pueden crear situaciones de violencia en sus relaciones, pero para mí el problema es entender que esta violencia intragénero se basa en las masculinidades de las mujeres, que para mí es una violencia lesbofóbica, ¿no? Porque lo que hace es que cualquier mujer bisexual o lesbiana no femenina pueda ser entendida como una posible agresora. Quería hablar también de que estas opresiones no se suman ni se pueden entender sin un contexto, que una mujer puede ser trans, negra y lesbiana, o solo alguna de ellas, y que estas violencias específicas actúan sobre ellas pues, con distinta crueldad, depende de estas opresiones que les atraviesan el cuerpo, ¿no? Y personalmente, y ya lo ha hecho la guía, pero bueno, quiero aprovechar el espacio para hacer un llamamiento de alianza a todas las personas que convivimos las experiencias negativas por el hecho de transitar la masculinidad y responder juntos a estas situaciones de violencia compartida, ¿no? Y ya está, no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Bea. La verdad que es un placer contar, ¿no? Siempre contigo y con el colectivo OCEN, aparte de que las luchas muchas veces son parecidas, ¿no? Con las nuestras, así que gracias. Mira, ahora igual, porque ya estamos como a las 7:30 casi, vamos a ir directamente al turno de pregunta, pero del público, ¿no? Y en este caso igual voy a, ¿no? Como inversar un poco, ¿no? Las preguntas, sobre todo, Bea, voy a empezar contigo, que acabo de terminar. Y nos ha preguntado Atik Deva, porque al final los nombres desde el chat, no sé, son nombres por defecto, porque, o sea, no sé, pero, o sea, Atik Deva nos ha preguntado, ¿cómo ves tú la masculinidad disidente, ¿no? Y la feminidad disidente, ¿no? O sea, me refiero a cómo se define. Vale, yo entiendo las disidencias cuando según tu género se te ha impuesto una manera de actuar, es decir, o de una manera masculina o de una manera femenina, y estás traicionando a ese origen, vamos a decir, ¿no? Es decir, una mujer masculina, un hombre femenino, personas no binarias que transitan en medio de cualquier cosa. Y luego también incluso se puede entender desde la racialización también, ¿no? Cómo abstraer, ¿no? El ser un hombre negro se supone, lo habéis comentado, ¿no? Todo lo que hagas va a ser entendido como muchísimo más violento, pero es que además se supone que tienes que ser un ente muchísimo más violento, ¿no? Entonces el romper con eso también estás haciéndolo de una manera más, pues eso, ¿no? Desde fuera de lo que se espera de ti. Vale, gracias, Bea. Vale, y otra pregunta, en este caso para Guilla. Bueno, primero, bueno, es pregunta. Nos ha dicho Maru que tu consejo es tu testimonio, ¿no? Yo creo que es cuando hablabas de que no tienes consejo de nada. Y luego Mark Kimber nos ha preguntado, bueno, te ha preguntado, en primero... Pero ¿cómo que no tengo consejo de nada? O sea, sí que es no un consejo, o sea, al final es una propuesta básica y ya
como súper, no tengo ni que explicarlo, que yo creo que es como el respeto, en plan, a otro ser humano, ¿no? En plan, como cada uno que haga lo suyo sin interferir en la vida de nadie. O sea, sí, a ver, yo creo que es este momento en el que decías esto, sí. Pero Mark Ember nos ha preguntado, bueno, te ha preguntado a ti, y bueno, ha dicho, primero decirte que me ha encantado el momento del maquillaje. Y luego la pregunta es, ¿dónde crees tú que te llevará este viaje? Y luego lo que rescato es tu honestidad y tu deseo de descubrir. El maquillaje sí, es que es algo muy, muy real también. Y yo creo que además como que me parece algo importante también por eso, porque una vez le pinté, por ejemplo, las uñas a un amigo y estaba muy agobiado porque tenía que ir a trabajar luego él. Y me tuve que recorrer Bilbao y el mundo con él para buscar un quitasmalte. O sea, y entonces, pues sí, el momento de maquillaje yo creo que también tiene su razón. ¿Dónde acabará el viaje? Pues mira, no lo sé. Yo creo que lo importante también y lo que más defiendo es el poder cuestionarme yo y poder el poder desmentirme, ¿no? O sea, yo creo que el desmentirme, el cuestionarme y el no tener que reafirmar, el no tener que volver a dar la misma respuesta para mí mismo ante el espejo, para mí es algo que me permite avanzar o cambiar y no sé hacia dónde, pero para mí es una herramienta de cambio y es un motor. Entonces, ¿dónde acabará? Pues no lo sé. Pero yo sé que mientras me pueda dudar, podré cambiar cosas. Pero no sabría decir hacia dónde irá. Vale, es una pregunta demasiado amplia. Gracias. Y bueno, una pregunta para Tamara y Mariano. Pregunta Manuel Navarro. ¿Cómo así es que los hombres acuden a vuestras formaciones sobre masculinidades? Vale, bueno, pues un poco lo que venía comentando, ¿no? Han sido los primeros, o sea, ellas invitaron a sus parejas para que empezaran los primeros grupos. Luego, es verdad que cuando empezábamos a tener más proyección y más grupos de mujeres, los hombres se acercaban, como ponía Asociación de Mujeres Gitanas, y nosotros, ¿dónde estamos, no? ¿Cómo participamos? Y se acercaban desde ahí. Y luego, pues hablando con la Lanbide y hablando con los servicios sociales, veíamos que dentro de los itinerarios de formación que a los hombres se les pedía dentro de sus compromisos, pudiera ser un previo también para que pudieran pasar para cuestionarse o sea, su masculinidad, ¿no? Y lo aceptaron y vieron que era, bueno, pues que podía ser un sitio donde se pueda trabajar como formación. Y participan, los primeros grupos han sido las parejas, luego también ellos se han ido acercando y luego tenemos eso, ¿no? Pues como unas derivaciones de otros recursos. Vale, bueno, a ver, sigo contigo, Tamara. Hay otro vale. A ti, Tamara, te han preguntado muchas cosas. Vale, a ver qué me preguntan. Otra pregunta para Emilio González. Dice, ¿cómo crees que los cambios entre los hombres gitanos están influenciados y qué grado por el auge de las iglesias evangélicas americanas entre la comunidad gitana? Si hubiese entendido la pregunta, te la hubiese respondido. ¿Qué significa lo que dicen? ¿Qué ha dicho? Vale, ¿cómo crees que los cambios entre los hombres gitanos están ¿Ah? ¿Está en algún sitio la pregunta para yo poder leerla? Ah, vale. Te le mando en... A ver, te le mando por el chat. ¿Cómo crees que los cambios de los hombres gitanos están influenciándose y en qué grado por el auge de la iglesia? Mira, nosotras podemos hablar de lo que estamos trabajando, no puedo hablar de lo que no estamos trabajando. Aquí estáis hablando de unos términos que ni siquiera yo conozco, o sea, estoy flipando con las cosas que decís y estoy aprendiendo mogollón porque digo, ¿pero qué me están contando? Pues muy guay. O sea, desde eso, o sea, nosotros podemos hablar de lo que estamos trabajando y nosotros estamos
en un grado básico, o sea, estamos hablando de qué significa y qué construcción es la de los hombres, o sea, vuestro grado está en otra liga, ¿no? O sea, nosotras hemos empezado por donde hemos empezado, que es el principio, y trabajamos desde donde queremos que se puede construir. Y se puede construir desde deconstruir esa masculinidad que nos han impuesto. Y creemos que empezamos por ahí. Y no sé dónde nos llevará el camino y ni cuál será el resultado. Sabemos que las mujeres están mejor, que los hombres están mejor y que creemos que es el camino para alcanzarlo, ¿no? No sé qué me estaba comentando del auge de la iglesia evangélica, pues no tengo ni idea a lo que se está refiriendo, pero nosotros no entramos en polémicas de lo que diga la iglesia, ni vamos, que estamos en otro lugar. Me parece bien, Tamara, pero yo creo que, a ver, no estamos nadie en un punto avanzado sobre la construcción de las masculinidades. Todo el mundo creo que estamos en el punto básico que dices tú y que el punto que estás, porque considero que las masculinidades es una construcción colectiva y también es una revisión constante. Entonces, no hay un trabajo avanzado, que cada uno le trabaja desde su realidad y de su vivencia. Pero yo estoy totalmente en contra de grupos avanzados sobre las masculinidades y de grupos, o sea, no sé, creo que todo el mundo estamos en el mismo punto de partida, porque si no llegamos a romper, a tumbar todas las desigualdades entre mujeres y hombres y entre otras construcciones sociales, no estamos en punto avanzado. Entonces, tu nivel es nuestro nivel, es el nivel de todas las personas. Porque nadie ha conseguido tumbar las normas sociales y esta construcción que nos machaca a todo el mundo. Entonces, estamos en un punto. Sí, a mí me parece que vamos en el camino. Creo que es importante empezar. Somos las primeras que lo han hecho y eso es de valentía por nuestra parte, de poder trabajarlo y construir conjuntamente con los hombres. Y no, o sea, sabemos que hay temas tabú dentro de nuestra cultura, sabemos que hay cosas que vienen mensajes desde fuera, sabemos todo esto, pero hay que empezar a trabajarlo. Y si no se empieza, no se hace. Muchísimas gracias, Tamara, por la sinceridad, porque creo que es importante también, ¿no? Como partir desde nuestra realidad. Y gracias, pero estamos en el punto. A ver, otra pregunta para Maite. Pregunta Iván. El hermano Iván dice, ¿cómo vives las actitudes machistas en los espacios comunitarios de personas negras y negros u racializados? ¿Y en qué diferencia encuentras en las respuestas de los hombres negros u racializados u de los hombres blancos? Si no, te puedo mandar también. El micro. No, la estoy leyendo aquí. Ah, vale. Bueno, pues el tema este de las actitudes machistas en los espacios comunitarios de personas negras, bueno, hay una frase, entonces, ¿qué pasa? Que en todo lo que es el movimiento antirracista y todo este tema, muchas veces muchas de las personas que llevan el peso y que están ahí en primera línea son mujeres, ¿no? Que están allí luchando contra el racismo y manifestándose. Y hay veces que echo mucho de menos cuando hay o sea, algún tipo de violencia o algo machista que denunciar. Muchas veces siento que a esos hombres que han estado en primera y en segunda fila luchando desde el antirracismo con otras mujeres, siento que muchas veces se quedan un poco cortos a la hora de manifestarse, ¿no?, en contra de ciertas actitudes machistas y misóginas, ¿no? Porque es muy el Black Lives Matter y todo esto, y he sentido muchas veces que cuando las víctimas son y han sido corporalidades no masculinas, he echado bastante de menos toda esa, ¿no? Pues todo ese activismo en ese sentido, ¿no? Y luego las respuestas entre los hombres negros, bueno,
A ver, aquí hay una cosa, y es que cuando me relaciono con hombres blancos, muchas veces tengo que lidiar con su machismo y con su racismo, ¿no? En cambio, cuando me relaciono con hombres negros, estoy hablando desde un punto de vista sexoafectivo, ¿no? Cuando me relaciono con hombres negros, pues bueno, mira, a veces me ahorro el racismo, ¿no? Y bueno, es mucho más liviano tener que lidiar solo con machismo. Además de que no sé, es que ya no sé a veces qué es lo que más tolero o lo que menos, ¿no? No sé. Pues eso, que libres de machismo no estáis ninguno. Vale, gracias, Maite. Hay De una nada. pregunta también de Nicolai que pregunta para todos. ¿Podría existir una agenda política conjunta de sus colectivos? ¿Cómo sería? Creo que es una invitación, ¿no? de agendar, ¿no? políticamente una agenda conjunta. O sea, pregunta para todos. Puedes ir respondiendo. Venga, vea, adelante. Yo creo que ya lo hacemos, ¿no? En muchos espacios. Creo que es difícil entender el feminismo sin, bueno, es que, o por lo menos entiendo que no debiera, ¿no? Hablarse de feminismo y hablar de estas violencias de hombres sin entender cómo funciona el sistema del género, el constructo de... Entonces hablamos de lo trans, entonces hablamos de la sexualidad, y dentro de todas este grupo tan grande de cosas, este paraguas tan grande, tenemos una agenda ya en común muy importante, ¿no? En cuanto a justo las personas que estamos aquí, pues no sabría, porque bueno, cada una creamos nuestros espacios de revolución y esto de maneras diferentes, ¿no? Yo entiendo que no es lo mismo ser una asociación o un grupo de gente que Guilla, que habla desde su experiencia personal, o incluso Maite, ¿no? que también estaba hablando de esto, desde lo que le está pasando y desde el activismo que hace o la militancia que hace a partir de lo que vive. Creo que lo que tenemos es mucho en común, y muchas violencias que funcionan o en conjunto muy cercanas unas con otras, y es muy interesante hablar de esos espacios de confluencia, ¿no? Para poder responder todo el mundo juntos. Y sobre todo no entrar en lo que muchas veces, aprovecho ya para decir esto, en lo que se hace muchas veces del feminismo hegemónico, ¿no? Que es como esa especie de competición de opresiones. Sí. Lo tuyo es una presión, o sea, lo mío es una presión, lo tuyo es una discriminación, tú no tienes que quejarte, tú qué dices, y al final, o sea, no entiendo cuál es el sentido de eso, ¿no? Yo, desde mi posición de mujer cis hetera, ¿con qué derecho voy a minimizar las violencias, las opresiones o las discriminaciones que tú como mujer NB, boyera, estás manifestando? O sea, ¿con qué derecho, no? O con lo que pueda decir la Guilla o con lo que puedan decir Tamara o con... Es decir, es que ¿con qué derecho, no? De hecho, yo veo tus capturas y todo lo que estás hablando y claro, yo no me relaciono sexoafectivamente con hombres. Entonces, sí que ellos lo intentan conmigo a veces, tampoco mucho, porque como no soy una mujer de verdad, no les gusta mucho, pero cuando lo intentan, lo hacen de una manera muy violenta también, ¿no? Y sí que vivo algunos de los ejemplos de lo que tú dices, pero desde otro punto de vista, ¿no? Que directamente a mí no me interesan nada, o sea, no quiero saber nada de ellos de ninguna de las maneras. Exacto. Sí, o el tema que has comentado antes de la fetichización, ¿no? O sea, bueno, o sea, lo tuyo está visto, pero al final entiendo perfectamente, y la Guilla supongo que también, lo que es sentirse el oscuro, ¿cómo es eso? El oscuro objeto de deseo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso. La oveja negra en tanga, ¿no? O algo así. ¿La qué? La oveja negra, pero en tanga. En plan, no. Sí.
Sí, además es como curioso, ¿no? Como cada una, además como desde, o sea, nuestras tres, ¿no? Como cada una desde un punto, nuestra relación con el mismo sujeto en cuestión, es como cambia mucho la vivencia, sí. Marra. Hola. Micro. Marra. Sí, es verdad. Gracias. Vale, otra pregunta para Tamara, por si quieres contestar. Pregunta las diferencias entre el machismo payo y el machismo gitano. Mira, yo creo que la única diferencia entre el machismo payo y el machismo gitano es que los hombres payos tienen otras herramientas que los hombres gitanos no tienen. Es la única diferencia que, por ejemplo, un hombre payo a una mujer paya le dice, pues esa discriminación es menos directa porque la disfraza con argumentos y con una formación que lleváis de siglos haciendo por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero igual le dice esa minifalda pues no te está sentando bien, patatín, patatán, y la intenta convencer desde su lugar, y un hombre gitano te dice, quítate esa minifalda. O sea, son más directos, o como quieras decirlo, el machismo es el mismo. Lo que pasa que para mí, que los hombres payos tienen muchas más herramientas y habilidades para disfrazarla. Claramente, estoy de acuerdo contigo. Aparte de que muchos hombres que trabajamos las masculinidades y tenemos como discursos aprendidos, ¿no? Y muchas veces soltamos nuestro discurso, es como, un hombre construido, pero realmente los actos son totalmente diferentes con las prácticas cotidianas. Creo que ahí también, ¿no? Y habrá que hablar de eso, ¿no? Como de los hombres considerados, ¿no? Hombres desconstruidos, que realmente sus prácticas cotidianas son totalmente machistas, ¿no? Solo que os venden que los hombres gitanos son más machistas porque la discriminación puede ser un poco más directa, pero la realidad es la misma. Claramente. Sí, estoy de acuerdo. Y luego otra pregunta para todos. ¿Y qué tipo de activismo cotidiano veis necesario para construir un colectivo de desconstrucción masculina colectiva? Sí, dale. Yo creo que... bueno. ¿Puedo empezar? Sí. Sí, ¿no? Vale. Perdón, que yo creo que es en eso, por ejemplo, que es súper importante además como el papel de los tíos dentro de los tíos también. O sea, como el papel masculino, o sea, como el papel... Eso. La influencia, ¿no? Que al final que puede tener igual es como mucho mayor también muchas veces. Y creo que es importante que se trabaje mucho como también eso, como desde ese punto. No te oigo, no sé. ¿Hola? Sí, bueno, decía si alguien más quiere compartir algo más, que responder la pregunta. Yo iba a comentar que igual estaría a la vez de lo que ha dicho la guía, escuchar a las mujeres masculinas sobre cómo sí son masculinas y no lo usan como una manera de imponer nada, o sea, no es una opresión más, ¿no? En este caso, porque siguen siendo mujeres o personas no binarias. Y cómo sí se puede entender esa masculinidad como algo no invasivo para el resto de personas, ¿no? Igual si se callaran y escucharan de vez en cuando sería interesante también. Sí, totalmente. Gracias. ¿Alguien más quiere contestar? No. Ya que estamos sin preguntas, ya no hay más preguntas. Bueno, vale, hay una pregunta de Nicolai para Tamara. ¿Qué características podría tener la masculinidad gitana feminista? Bueno, ese discurso les toca a ellos cómo construirlo, que están en ellos, pero sí que hay abajo otra pregunta que me parece que dice, ¿no? ¿Cómo es la metodología de trabajo? Y me hubiese gustado tener el tiempo y habérmelo preparado porque no sabía cómo había sido la dinámica
pero sí que aterrizando el trabajo comunitario que nosotros hacemos, cuando trabajamos con los hombres gitanos y la metodología que estamos utilizando es súper participativa, en la que trabajamos muchos temas con vídeos, porque, claro, directamente cuando les damos textos pues no, pero sí que es verdad que cuando ves algo que lo están viendo, lo están viviendo, o bueno, creíamos, por ejemplo, que la película de Carmen y Lola, que la han estado viendo, pues iba a generar bastante controversia dentro del grupo, y lo que más le chocó de la película no fue la relación entre las dos chicas, sino lo que les chocó fue la imagen que dieron del pueblo gitano, ¿no? Y a mí me parece que es importante reflejar, ¿no?, cómo queremos trabajar conjuntamente con los hombres gitanos, es la lucha contra el antigitanismo en la que nos vemos sometidas las mujeres, sobre todo cómo nos está afectando, ¿no?, este antigitanismo específico a las mujeres, que es el antigitanismo de género. Y me parece que es muy interesante ver cómo vamos a ir construyendo conjuntamente y cómo están identificando actitudes racistas y actitudes machistas que puedan ejercer otros y que ellos también puedan ejercer, ¿no?, hacia las mujeres, y estamos en ese punto. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Gracias, Tamara. Y hay una última pregunta para Maite. ¿No crees que en este mundo de lo virtual, donde hoy las mujeres tienen la posibilidad de tener una cierta igualdad, las maneras de abordar los demás pueden alimentar o reforzar estos estereotipos machistas frente a las mujeres? ¿Piensan que es necesario trabajar en estos aspectos? Es que esta pregunta la he estado leyendo antes y no la entiendo. O sea, ¿no crees que echadme una mano? ¿No crees que en este mundo de lo virtual, donde hoy las mujeres tienen la posibilidad de tener cierta igualdad en las maneras de abordar a los demás? Pero es que no entiendo, no lo entiendo. ¿Puede alimentar o reforzar esos estereotipos? Y vale, si nos... ¿Alguien? No, es que no la entiendo. Llevo un rato leyéndola, ¿eh? Igual como que la persona dice en plan de que seas amable o sea, que realmente como que no le des una mierda, ¿sabes? Pero creo que lo que puedo llegar a entender esa pregunta es que esa persona igual no ha entendido lo de tu hashtag, por ejemplo. Puede alimentar o reforzar eso. Vale. Muy bien. Vale, yo lo entiendo. Pero, a ver. Pero mal pensando, he entendido eso. Yo entiendo como que igual el mundo virtual no te expone tanto, sobre todo físicamente, a ciertas cosas, y entonces igual abordas a la gente de otra manera, ¿no? Pues como la gente que habla de manera anónima y aprovecha para insultar, ¿no? Entonces, sí. Que podría ser una posibilidad para la igualdad, ¿no? Ese anonimato y ese tipo de cosas, y que si esos espacios se sirven para reforzar, ¿no?, el machismo. No sé si lo he entendido así. O sea, sí que entiendo que desde detrás desde lo online, ¿no?, lo virtual, es mucho más seguro que si fuera en persona. Pero eso es que no entiendo, porque al final no justifica las maneras que al final es un reflejo de lo que te puede pasar en un bar en un momento dado, ¿no? Suerte que es a nivel virtual y que físicamente no, o sea, tu integridad física no corre peligro, ¿no? Pero bueno, no sé. Vale, gracias, no le damos más vuelta. Vale. Otra pregunta para Tamara y pregunta de Marisol Saleo, una hermana. ¿Crees que las nuevas generaciones jóvenes están más sensibilizadas frente a las violencias machistas? Bueno, seguramente hablando del pueblo gitano, ¿no? Yo creo que la gente más formada está más sensibilizada frente a las violencias machistas. No es cuestión de edad, es cuestión de formación y de tener ¿no?, la oportunidad de formarte y de saber qué significa. Es cierto que yo lo que considero es que las generaciones anteriores tenían una lucha más, por ejemplo, en mi pueblo, ¿no?
estaban luchando por tener vivienda, estaban luchando por otras luchas como con las mujeres, ¿no? Se cree que hay cosas que ya se han conseguido y que las generaciones más jóvenes creen que hay unos derechos que están conquistados, pero con estos discursos retrógradas y etcétera, etcétera, pues se tienen que poner las pilas y activar ahí, ¿no? Creo que es cuestión de formación y creo que me gustaría que la lucha que iniciaron otras, que seguimos teniendo nosotras presente, la continúen las generaciones futuras y que tengan menos trabas y más oportunidades que las que hemos tenido nosotras, ¿no? Es un poco mi opinión. Gracias, Tamara. Bueno, otra pregunta también para ti, Tamara, de Sergio Guterres. ¿Crees que la visión del pueblo gitano que se da en la película Carmen de Olano es acertada? Hombre, lo creo yo y lo cree el 99% de las personas que lo vean, que no sean racistas, porque la imagen que da no es para nada la real. Habla de una niña gitana que está en secundaria, en cuarto de la ESO, solamente ella y queriendo solamente estudiar. Posteriormente sigue perpetuando esa imagen, ¿no?, de que no nos queremos formar y que la quieren casar a no sé si es Carmen o Lola, porque ya me lío un poco, que su padre la quiere casar y su madre la quiere casar, cosa que no es verdad, que cuando una niña gitana dice con 16 años que se quiere casar es el disgusto más grande para su familia, no estamos potenciando el matrimonio en edades tempranas, es que me parece súper fuerte. Y luego, cuando a Carmen no le dan, o a Lola, que no sé quién es, una de las dos, va a pedir un trabajo, no se lo dan, pues se pone súper agresiva, tira todo por allí y hace lo que se dice que hacen las... O sea, ni tiene la formación para ir a pedir trabajo, cosa que cómo vas a ser peluquera si no tienes la formación, es lógico, vas a pedir un puesto de trabajo y encima te pones agresiva y tiras todo por el suelo. Y luego, aparte de todo eso, cuando tenemos un discurso alineado a las que lo tienen las mujeres gitanas feministas por la diversidad, cuando esta mujer hizo este favor al pueblo gitano de contar una historia bajo su supremacía y su forma de entender la cuestión gitana, solo ha presentado un modelo único de una familia gitana, solo ha hecho su visión sin preguntar a las personas que llevamos años construyendo y diciendo que esa no es la imagen del pueblo gitano, que es la que os quieren presentar, y encima parece que se proclama como salvadora de las mujeres gitanas lesbianas, que ella va a contar nuestra historia y gracias a ella pues va a sensibilizar a todo el pueblo y aparte al pueblo payo también, ¿no? Porque me parece que es demoledor toda la imagen que siguen proyectando de mi pueblo, que la gente la compra, la ve, la escucha y se la cree, y además me preguntan si es acertada o no lo que pensamos que esa imagen que está diciendo, pues como que no, que es la realidad del pueblo gitano. Pues no, no somos las gitanas que se han vendido, ni los hombres son los hombres que se han vendido. Gracias, Tamara. Una última pregunta para Maite. Pregunta Marisol también. Marisol. Sí, Marisol. Dice, las páginas chat, ¿no? O sea, seguramente no las apps, penalizan de alguna forma a los perfiles acusadores. Pues no se sabe, porque... o sea, que si penalizan, no, es que no se sabe, porque tú reportas un perfil y nunca hay un feedback, ¿no? De este perfil que usted ha reportado, usted quédese tranquila que está fuera de... No, realmente no lo sé. No sabes, porque no sabes, no sé en función de qué, no sé si es que se necesitan varios reportes, no... Que sí que tumban, esto es curioso, que sí que, por ejemplo, POF elimina cuentas. La semana pasada, 2 chicas que me siguen y que me mandaban muchísimo material de POF, a las 2 les habían tumbado la cuenta. ¿Y a ti? A mí no. La de POF. No, a mí estas nunca. No, la del Instagram. La del Instagram sí, pero ya le coge el truquillo, ya sé por qué me las cerraban y ahora me las cierran más. Era porque no censuraba los mensajes que publicaba. Entonces Instagram entendía que la que estaba infringiendo las normas era yo, no el personaje de las capturas. Vale, muchas gracias. Ya estamos casi a las 8.
Y entonces vamos terminando, pero me gustaría no sé, bueno, ofreceros unos minutos para el último mensaje, último, bueno, lo que consideréis para cerrar. Pues Empezamos, yo ya. Yo no. Pero bueno, podemos cerrar diciendo que, bueno, que me ha encantado, que al final me lo he pasado muy bien, que estaba muy nerviosa y que, pues bueno, que al final ha estado bien, ¿no? Sí. Gracias, Maite. La verdad De que nada. es un placer contar contigo. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo también estaba un poco nervioso y me lo pasa muy bien, la verdad. Y me alegra volver aunque no fuera en persona, pues volver a ver a Maite, ¿no? Ahí conmigo Ya. al lado. Yo estaba súper emocionada pensando Yo que nos creo que íbamos a ver otra vez. también ha sido guay. Nos hemos quitado lo analógico un poco. Sí. Seremos divas un poco menos analógicas. Y la verdad que yo creo que ha sido muy guay este conversatorio. A mí también me ha aportado un montón, además, para mí y yo creo que nosotras para los que nos hayan visto también. Así que muchas gracias, Marra, y muchas gracias el resto del equipo, también ponentes. Por no ser la última persona. Que gracias también a Marra por meternos en estos marrones siempre, en plan de último momento. Pero bueno, que es porque quiere escuchar nuestra voz, así que está guay. Y eso, que yo creo que ha sido muy interesante y creo que es muy enriquecedor hacer este tipo de cosas en las que pueda haber miradas tan diversas o diferentes dentro de aunque estemos hablando de lo mismo y sabemos que estamos hablando de lo mismo, creo que es muy interesante poder escucharlo de voces diferentes. Y eso, espero que haya sido interesante para el resto también. Bueno, y por nuestra parte también decir que gracias por la oportunidad, que para nosotros, nosotres, no sé qué somos, es importante este espacio, que se escuche la voz. Nosotras tampoco estamos tranquilas, no ha sido un conversatorio fácil, la verdad, porque... Yo estaba súper nervioso, Claro, o sea, yo no soy hombre, no estoy dentro y el hombre pues acaba de empezar, o sea, es un poco complicado hablar de esto, pero sabemos que estamos en el camino y bueno, pues que las cosas van despacio y que hay que hacerlas entre todas. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Y bueno, para decir también que seguimos para mañana las jornadas de mi compañera Bea de Médicos del Mundo, que también, o sea, seguramente estáis, ¿no? Como mucha gente apuntada desde aquí y que, no sé, como si os apetece, estaremos aquí otra vez mañana hablando de colectividades digitales con otras personas también, ¿no? Súper potentes que siempre han estado también, ¿no? Desde esa construcción colectiva que estamos abordando temáticas diferentes y mañana sí, seguiremos aquí desde la misma cuenta, ¿no? De Médicos del Mundo, ¿no? Hablando de colectividad digital y crítica frente a los discursos de odio. Y que por otra parte, ayer sí que preguntaron referentes y bibliografía, ¿no? Sobre las masculinidades. Aquí eso ha aportado algunos libros que he tenido y también, ¿no? Libros que he buscado sobre las masculinidades. Y si no, bueno, o sea, quien lo necesita podemos pasarlo, podemos pasar el documento, pero también, ¿no? Podemos decirlo aquí por si a alguien le interesa y apuntar, ¿no? Y habíamos recogido como libros interesantes, que nos parecían interesantes, como de Michel Balázs, que habla, ¿no? Desde el macho negro y el mito de la supermujer. Y luego el de Michael, que también estuvo aquí ayer, en la primera parte, es fácil ser hombre y difícil ser negro, masculinidades y estereotipos raciales en Cuba. Y de Michael Codón Pichardo,
Y luego también hay otro libro que más o menos habla de los hombres, bueno, se intitula Hombres blancos cabreados, la masculinidad al final de una era, ¿no? De Michael Kimmel. Y luego hay otro libro que se llama Los hombres que me explican cosas, de Rebecca Solnit, y Nuevas masculinidades, de Marta Segarra y Ángel Carabi. Y luego Masculinidades y disidentes, de Rafael Mérida Jiménez, y Masculinidad y feminismo, de Joaquín Azpiazu, que es de Hermoa, creo. Y otro libro que se llama Fight the Power, Rap, Raza y Realidad, de Chuck D, un rapero que también, ¿no? Muchas veces la imagen o el imaginario que se tienen de los hombres negros, ¿no? Que sobre todo, ¿no? El movimiento up y hip hop, ¿no? Y otros. Y luego otro libro que también me parecía interesante, que habla del feminismo, pero es otro punto, ¿no? De cómo dar argumentos, o sea, que se intitula No manipules el feminismo, de Ana Bernard Triviño, ¿no? Periodista. Entonces, y ya damos por finalizar esta actividad y muchísimas gracias a todos. Gracias, la verdad, de dedicar vuestro tiempo y aportar realmente, ¿no? Desde lo que hacéis y lo que sois. Y muchísimas gracias, de verdad. Gracias, la verdad que es un placer contar con nosotros y sobre todo, ¿no? A Tamara, a ti realmente te doy un agradecimiento especial porque sé que hoy y esta semana estás, ¿no? Con todo el trabajo con el pueblo gitano y no paráis, no paras. Y la verdad que se agradece bastante. Y la verdad es un placer siempre contar contigo y también agradecer tu disponibilidad. Siempre estás dispuesto. Gracias por tus palabras, hermano. Gracias. Nos vemos en otra ocasión. Chao. No me pillas en otra, Marra. Yo sé dónde vives. Aún